Antes de empezar, un agradecimiento enorme a los dragones del vacío y a los magnánimos señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi diariamente. Zona muerta. La humanidad no encontró su camino hacia el espacio. Fueron encontrados. Y no todos los que los encontraron vivirían para lamentarlo. La humanidad estaba a punto de alcanzar el verdadero viaje espacial, pero aún estaba confinada a su sistema solar, sin medios para viajar largas distancias. Sin embargo, las sondas que lanzaron más allá de sus fronteras alertaron a otras razas interestelares de su existencia. Como no existía una organización consolidada para controlar las ambiciones de las razas más agresivas, cuando surgían competidores, no había nada que impidiera que intentaran destruirlos o subyugarlos antes de que se convirtieran en una amenaza real. En esta ocasión, fueron los Ruaxen quienes reclamaron a la nueva raza, posicionando una flota fuera del sistema solar de la humanidad para evitar interferencias, mientras enviaban una pequeña fuerza para explorar a los humanos. Encontraron una especie en conflicto constante consigo misma, y esta observación los llevó a cometer un error fatal. Los Ruaxen formularon un plan para subyugar a los humanos, disfrazándose de benefactores que querían elevar a la especie al escenario galáctico. Buscaron socavar cualquier mínima posibilidad de unidad, enviando representantes en secreto a los gobernantes de los países más poderosos, fingiendo que querían trabajar únicamente con ellos. La idea era engañarlos para que creyeran que deseaban que su país gobernara la Tierra con su ayuda, porque consideraban que eran los más capaces, pero no tomaron en cuenta cuán profundos eran los conflictos entre las naciones de la Tierra y cuántos espías estaban infiltrados en posiciones altas en los gobiernos de países rivales. Así que sus planes fueron expuestos de inmediato, ya que la información pasó de nación en nación sobre las ofertas engañosas. Los líderes mundiales comenzaron a comunicarse entre sí, formando alianzas y lazos previamente impensables con el único objetivo de expulsar a estos invasores de su planeta y aprovechar todo lo que habían traído consigo. Fue una era de cooperación sin precedentes. Durante un tiempo, las naciones actuaron como si no supieran que estaban siendo engañadas, utilizando ese tiempo para comprender cómo funcionaba la tecnología alienígena y, lo que era más importante, cómo podían adaptarla. En secreto, los humanos comenzaron a asimilar su nuevo conocimiento y a adaptar su propia tecnología, avanzando varios siglos de ciencia en el transcurso de solo media década. Recibieron a los Ruaxen, retrasaron y extendieron plazos, fingiendo ignorancia y alimentando su obvio sentido de superioridad, complaciéndolos con sonrisas de admiradores y eventos lujosos. Los Ruaxen cayeron profundamente en una falsa sensación de seguridad, y cuando los humanos finalmente estuvieron listos para ejecutar sus planes, los tomaron completamente por sorpresa. Se convocó una reunión de la ONU y los Ruaxen fueron llevados a creer que las respectivas naciones usarían esta asamblea para declarar su intención de tomar el control del planeta y salir al espacio. Los invasores no podían esperar un escenario más perfecto, permitiéndoles sentarse y observar cómo la humanidad usaba sus nuevas tecnologías para destruirse entre sí, para luego intervenir y tomar el control tras el caos. Pero tan pronto como se llamó al orden en la asamblea, los Ruaxen perdieron todo contacto con su personal y naves en la Tierra y alrededores. Atónitos y confundidos, enviaron más naves, pero tan pronto como se acercaron al planeta, también desaparecieron de sus sensores y nadie pudo ser contactado por ningún medio de comunicación. Luego enviaron un batallón completamente armado, pensando que, aunque los humanos pudieran bloquear el contacto externo y destruir sus naves exploradoras, no serían capaces de competir en igualdad de condiciones con naves orientadas al combate. Pero todo lo que siguió fue silencio.
La Tierra se había convertido en una zona muerta a la que nada podía acercarse sin aparentemente desaparecer y quedar en un silencio perpetuo. Lo que los Roxen encontraron realmente ominoso fue que cada vez que enviaban sus naves, éstas desaparecían más temprano en su trayectoria. La zona muerta estaba creciendo. Un año completo después, los Roxen retiraron sus fuerzas del sistema solar, habiendo perdido demasiadas naves y personas sin saber cómo ni por qué justificar más esfuerzos. Tal vez si enviaban toda su flota, podrían finalmente abrumar y aplastar a la humanidad, pero el último año había minado su valentía. El silencio los consumía. La completa ausencia de información, ya fuera de aliados o enemigos, los perturbaba a un nivel que no podían entender del todo. La incertidumbre de si los humanos estaban usando esta zona muerta como un escudo o como un señuelo atormentaba a sus líderes militares y dividía opiniones. Cuando los Roxen finalmente se marcharon, la zona muerta se había extendido para cubrir todo el sistema solar, pero, por supuesto, aquellos que no la habían experimentado no conocían su terror ominoso. Otros vinieron y se fueron, enviaron naves de las que nunca volvieron a saber, enviaron armas que jamás se dispararon, enviaron personas que nunca regresaron a informar. Esto continuó durante 10 años. Después de ese tiempo, el sistema Sol, como sería conocido más tarde, se evitaba ampliamente y era tratado como el hogar de un monstruo terrible. Las naves no se acercaban ni siquiera a sus fronteras, como si temieran que el horror que vivía allí pudiera alcanzarles y arrastrarlos a esa negrura infinita. La humanidad se convirtió en el coco de la galaxia, a pesar de que ni siquiera habían dado el primer paso fuera de su sistema solar. Las otras razas temían lo que no entendían. Temían la variable desconocida que acechaba dentro de ese agujero de un silencio ensordecedor. La absoluta ausencia de cualquier cosa cuando sus sensores lo escaneaban le gritaba a la parte más primitiva de sus sentidos que corrieran y se escondieran de ese abismo oscuro. Este sentimiento explotaba el miedo más básico y primordial de cualquier especie, el miedo a la oscuridad. Y era aún más severo porque sabían que no era irracional. Algo acechaba en esa oscuridad, algo se aseguraba de que quienes entraban nunca salieran. La humanidad, la bestia que llamaba a la oscuridad su hogar. Así que se formaron lazos, se establecieron tratados y pactos, y se acercaron amigos y rivales por igual, para prepararse para el día en que la humanidad saliera de la oscuridad y entrara a la galaxia. El terror de una raza que 10 años antes ni siquiera era capaz de salir de su sistema y que aún no lo hacía, había inspirado la creación de una alianza galáctica. Nadie se atrevía a apuntar sus sensores directamente al sistema Sol, sintiendo que, si miraban demasiado tiempo o demasiado cerca al abismo, éste comenzaría a mirarlos de vuelta. Así que lo mantenían justo al borde de su rango, lo suficientemente cerca como para detectar algo, lo que fuera, entrando o saliendo, justo en la periferia de su visión, donde acechaban todos los monstruos. Y un día, algo se movió. Detectaron una baliza que se deslizaba desde la oscuridad, una tecnología que mostraba características de varias especies diferentes, pero en una construcción completamente única, fusionadas perfectamente. Era como si las mejores partes de tecnologías similares hubieran sido extraídas, combinadas y mejoradas aún más. Pero más importante que las implicaciones de la baliza misma era el mensaje que transmitía a la galaxia. Era un video que mostraba a un único humano masculino en un uniforme militar, el epítome de lo que los humanos llamaban un veterano de guerra endurecido. Uno de sus brazos había sido reemplazado por una prótesis robusta diseñada para el combate, y uno de sus ojos tenía un brillo antinatural. Su mirada era fría y acerada, mientras miraba fijamente a cámara. «Estamos aquí y estamos listos»,
Si desean paz y tienen el valor de venir a encontrarnos, nuestro embajador los escuchará. Pero este mensaje es para cualquiera que tenga la idea de intentar matarnos u oprimirnos nuevamente. Sepan que cualquier parte o porción de sus fuerzas que entre en nuestro territorio se perderá. Si deciden que quieren una guerra con la humanidad, la única pregunta que deben hacerse es esta: ¿qué parte de ustedes están dispuestos a entregarnos? Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.